Mi nombre ya no importa. Entre los Silurianos, los nombres humanos son tratados como ruido histórico. Lo que importa es el papel que desempeñamos en la línea del tiempo. Aún así, registro este relato como testimonio, no como confesión. Soy un vigilante. Uno de los pocos supersoldados humanos que no se rebelaron cuando se les dio la oportunidad de dominarlo todo. Este es un registro del momento en que la humanidad dejó de ser un aliado, y se convirtió en el mayor error estratégico jamás cometido por una especie inteligente. La guerra no comenzó con nosotros. Cuando los Silurianos descubrieron la Tierra, ya llevaban generaciones perdiendo. Los Kravet habían tomado sistemas enteros, convertido planetas en zonas de extracción y reducido civilizaciones a datos archivados. Los Silurianos eran superiores en cálculo, predicción y tecnología, pero sus cuerpos no soportaban la brutalidad de la guerra. Cada entorno hostil exigía un costo biológico demasiado alto. Fue entonces cuando nos observaron. No como salvadores. Como una posibilidad. Los Silurianos estudiaron todo, nuestra biología inestable, nuestra resistencia al dolor, nuestra capacidad de aprender bajo estrés extremo. Descubrieron algo que nosotros mismos rara vez admitimos: el cuerpo humano está construido para sobrevivir al error. Donde otras especies se rompen, nosotros nos adaptamos. Lo llamaron adaptación reactiva. El primer contacto no fue público. Nunca lo sería. No querían naciones ni líderes. Querían individuos ya moldeados por el caos. Soldados, mercenarios, sobrevivientes de zonas olvidadas. Personas que no preguntaran por qué antes de actuar. Yo fui uno de ellos. Fui sacado de la Tierra sin advertencia, sin gloria y sin elección. Cuando desperté, estaba dentro de una instalación eluriana orbitando un sistema muerto. Allí comenzaron las pruebas. Sin discursos heroicos. Sin promesas. El protocolo de ascendencia no fue diseñado para crear monstruos. Fue diseñado para crear eficiencia. Nuestros cuerpos fueron sometidos a entornos variables, gravedad inestable, atmósferas corrosivas, combate simulado contra múltiples especies. La tecnología eluriana no nos reemplazó, nos amplificó. Y respondimos. Más rápido de lo que cualquier proyección había previsto. En pocos ciclos, los humanos ejecutaban maniobras que las tropas elurianas jamás podrían sostener. Donde ellos se retiraban para preservar la vida, nosotros avanzábamos para asegurar territorio. Donde ellos calculaban pérdidas, nosotros improvisábamos victorias. Así fue como recuperamos Arctel, un territorio que los elurianos habían perdido ante los Kravet casi 100 rotaciones estelares antes. La batalla duró solo 6 horas. 6 horas para algo que habían intentado durante décadas. Recuerdo el silencio después. A los elurianos revisando los informes. El primer momento en que sentí que algo cambiaba en el aire. La admiración es peligrosa cuando se encuentra con la codicia. Al principio, fuimos tratados como aliados. Luego como activos estratégicos. Pronto, como indispensables. Las misiones se volvieron más frecuentes. Más profundas. Más letales. Siempre ganábamos. Y cada victoria reforzaba una idea entre nosotros, los humanos. Si podemos ganar esta guerra, ¿por qué deberíamos obedecer a quienes no pueden? Los elurianos creían que nos estaban enseñando a combatir a los Kravet. Lo que no comprendieron fue que nos estaban enseñando cómo funciona el universo. Sus mapas, sus protocolos, sus cadenas de mando, todo pasaba por nosotros. La adaptación no se detuvo en el cuerpo. Llegó a la mente. Fue entonces cuando surgieron los ascendidos. No se veían a sí mismos como traidores. Se veían como evolución. Argumentaban que los elurianos eran buenos, pero débiles. Que la guerra podría ganarse más rápido si el mando cambiaba de manos. Que la galaxia necesitaba una especie capaz de decidir sin vacilación. Una especie como la nuestra. Nosotros, los vigilantes, vimos el peligro antes. No porque fuéramos mejores, sino porque habíamos convivido con los elurianos el tiempo suficiente para comprender algo que los ascendidos ignoraron.
Su contención no era debilidad. Era una elección. Y cuando aparecieron las primeras señales de rebelión, ya era demasiado tarde. El hechizo había comenzado a volverse contra su creador. La rebelión no comenzó con disparos. Comenzó con conversaciones. Voces bajas en corredores metálicos. Miradas que se sostenían más de lo necesario. Preguntas que surgían solo después de las victorias, nunca antes. Siempre era la misma idea, expresada de distintas formas. ¿Por qué siguen siendo ellos quienes deciden? Los ascendidos no fueron un grupo oficial al principio. Eran humanos que acumulaban victorias, reconocimiento y, lo más peligroso, influencia. Supersoldados como yo, como muchos otros, que comenzaron a ver a los selurianos ya no como mentores, sino como administradores demasiado lentos para un universo en guerra. Yo participé en algunas de esas conversaciones. Escuché argumentos que tenían demasiado sentido como para ignorarlos. Decían que los selurianos tenían buenas intenciones, sí, pero que las intenciones no ganan guerras. Decían que cada planeta perdido costaba miles de millones de vidas que podrían haberse salvado si se tomaban decisiones más duras. Decían que la contención eluriana era un lujo que solo podían permitirse quienes no sangraban. Y lo peor de todo, respaldaban sus palabras con datos. Estadísticas. Simulaciones. Proyecciones que mostraban que, bajo mando humano directo, la guerra contra los Kravet terminaría más rápido. No querían destruir a los elurianos. Querían reemplazarlos. La división se volvió innegable cuando el Alto Consejo Eluriano rechazó el plan de avance total, una estrategia propuesta por humanos que implicaba ataques simultáneos a sistemas civiles bajo control Kravet, aceptando las pérdidas colaterales como inevitables. Para los elurianos, eso cruzaba una línea moral que jamás podría borrarse. Para los ascendidos, era solo matemática. Fue entonces cuando nosotros, los vigilantes, tomamos posición. No de forma pública, sino interna. Todavía creíamos en la alianza. Creíamos que existían límites que no debían cruzarse, incluso en la guerra. Éramos menos, más silenciosos, y por eso mismo, subestimados. La primera ruptura abierta ocurrió en el sistema Carset, un territorio recién liberado. Un destacamento humano bajo el mando de un ascendido llamado Ravel ignoró las órdenes elurianas y avanzó más allá de la zona autorizada. El resultado fue una victoria aplastante, seguida de la eliminación total de una colonia alienígena neutral que vivía bajo control Kravet. Los elurianos reaccionaron con conmoción. Los ascendidos reaccionaron con aplausos. Ravel fue convocado para responder por sus actos. No obedeció. En su lugar, transmitió un mensaje a todas las unidades humanas mejoradas. Un discurso breve y directo, imposible de ignorar. Habló de poder. De destino. De la humanidad reclamando por fin el lugar que siempre se le había negado en el universo. Dijo que los elurianos nos habían creado para ganar, y que ahora temían aquello que habían creado. Ese día, cientos de supersoldados rompieron el protocolo. Bases fueron tomadas sin disparos. Los sistemas de mando elurianos fueron aislados, no por odio, sino por eficiencia. Fue un golpe limpio y quirúrgico, ejecutado por mentes que conocían cada falla del sistema que habían ayudado a construir. Cuando el primer eluriano murió a manos humanas, el eje del universo se desplazó. Yo estaba allí. No luché. No disparé. Pero lo vi. Vi a un ser que nos había salvado de la extinción caer sin comprender cómo la gratitud se había convertido en una sentencia de muerte. Vi una expresión que los elurianos rara vez mostraban, una tristeza absoluta. En ese momento comprendí algo que los ascendidos jamás entenderían: la guerra no estaba siendo ganada. Estaba siendo heredada. A partir de entonces, ya no era humanos contra Kravet. Era la humanidad contra el equilibrio mismo de la galaxia. Y nosotros, los vigilantes, sabíamos que, si no se hacía nada, lo que vendría sería peor que cualquier enemigo externo. La verdadera guerra apenas comenzaba. La galaxia tardó en comprender lo que había ocurrido. Las grandes guerras rara vez comienzan con explosiones visibles.
Comienzan cuando las líneas de autoridad dejan de existir. Tras el golpe silencioso llevado a cabo por los ascendidos, los Elurianos perdieron algo que jamás habían perdido en milenios de conflictos: el control moral de la guerra. Sus sistemas seguían funcionando. Sus flotas permanecían intactas. Pero la confianza, esa, había sido asesinada. Los ascendidos no declararon independencia. Declararon necesidad. Comenzaron a operar como una fuerza autónoma, justificando cada avance con la misma lógica fría: máxima eficiencia, costo mínimo, siempre que el costo no fuera humano. Planetas enteros bajo dominio Kraavet fueron recuperados en días. Sistemas que los Elurianos habían intentado liberar durante décadas cayeron en semanas. La adaptación humana, combinada con la tecnología alienígena, creó algo que el universo jamás había visto: soldados capaces de combatir en cualquier entorno, contra cualquier especie, sin vacilación. Las victorias se acumulaban. Y con ellas, la arrogancia. Los ascendidos empezaron a modificar estrategias sin consulta. Ignoraban acuerdos interespecies. Clasificaban civilizaciones enteras como daño colateral aceptable. Para ellos, cualquier raza que hubiera cooperado, aunque fuera bajo coerción, con los Kraavet era prescindible. Yo participé en la campaña de Nerat 9, un mundo oceánico donde la guerra debía ser quirúrgica. El plan eluriano contemplaba aislamiento y rescate. El plan humano proponía aniquilación selectiva. Cuando los ascendidos asumieron el mando, las aguas se volvieron negras durante días. No por combustible. Por restos orgánicos. Fue allí donde muchos vigilantes rompieron definitivamente con ellos. Seguíamos luchando contra los Kraavet, pero también luchábamos contra algo peor: la certeza de que, si vencíamos de esa forma, no quedaría nada que salvar después. Los Elurianos intentaron negociar. Fracasaron. Intentaron retirar el acceso humano a las tecnologías avanzadas. Fracasaron. Los ascendidos ya habían aprendido demasiado. Se habían modificado más allá de lo previsto. Sus cuerpos ya no dependían por completo de los sistemas elurianos. Se habían vuelto independientes. El punto de no retorno llegó cuando el Alto Consejo Eluriano fue atacado. No por una flota externa, sino por humanos. Un comando ascendido infiltró el complejo orbital donde los Elurianos tomaban decisiones estratégicas. No hubo masacre. Hubo algo peor: ejecución selectiva. Solo aquellos que defendían límites éticos fueron eliminados. Los supervivientes fueron mantenidos con vida como símbolos de una autoridad vacía. Cuando la noticia se propagó, la galaxia reaccionó. Especies que antes veían a la humanidad como aliada comenzaron a verla como una amenaza emergente. Sistemas cerraron fronteras. Antiguas alianzas colapsaron. Por primera vez, los Kraavet observaron cómo la guerra se desaceleraba, no por debilidad propia, sino porque el universo debía decidir quién era el verdadero enemigo. Nosotros, los vigilantes, fuimos oficialmente clasificados como facción disidente. Traidores para los ascendidos. Una esperanza tardía para los elurianos. Éramos pocos. Siempre lo fuimos. Mientras los ascendidos hablaban de destino manifiesto, nosotros hablábamos de contención. Mientras ellos veían la galaxia como territorio a conquistar, nosotros aún la veíamos como algo que debía preservarse, aunque ya estuviera rota. La guerra cambió de forma. Ya no era una línea clara entre especies. Se convirtió en una guerra ideológica, librada por supersoldados que habían comenzado iguales, y habían terminado irreconocibles. Vi a antiguos compañeros convertirse en generales de ocupación. Vi a humanos decidir el valor de mundos enteros con la misma frialdad con la que un algoritmo descarta datos inútiles. Escuché la palabra supervivencia ser usada para justificar cualquier cosa. Y en ese punto, lo comprendí con absoluta claridad: los Kraavet ya no estaban ganando la guerra. La humanidad sí. Y ese era exactamente el problema. Los elurianos siempre creyeron que la guerra tenía límites. Esa creencia fue lo que casi los llevó a la extinción.
cuando quedó claro que los ascendidos no tenían intención de devolver el control, ni de aceptar ningún freno moral, lo que quedaba del liderazgo eluriano tomó la decisión más dolorosa de su historia: retirar a la humanidad del centro de la guerra. No por venganza. Por contención. Activaron protocolos antiguos, diseñados no para ganar conflictos, sino para impedir colapsos civilizacionales. Protocolos que jamás habían sido utilizados, porque partían del supuesto de que una especie aliada podía convertirse en la mayor amenaza del sistema. El primer efecto fue invisible y aterrador. Los humanos comenzaron a reportar lapsos de conciencia. Se dormían en un lugar y despertaban en otro. Unidades enteras amanecían en planetas distintos de aquellos donde se habían dormido. Flotas humanas eran reposicionadas sin aviso, sin transición, como si el espacio hubiera perdido continuidad. Los elurianos habían activado los campos de reorganización espacial. Para los ascendidos, aquello fue interpretado como una traición definitiva. Para nosotros, los vigilantes, fue la confirmación de que el conflicto había superado todo punto de retorno. Pero pronto percibimos algo peor. Los desplazamientos no eran aleatorios. Los humanos estaban siendo concentrados. Acercados. Reunidos en zonas específicas de combate. Como piezas en un tablero invisible. Era como si alguien, o algo, estuviera curando la guerra para ser observada. Los ascendidos lo comprendieron demasiado rápido. Comenzaron a usar esos desplazamientos como ventaja táctica, transformando campos improvisados en arenas de aniquilación. Sabían que, si eran reunidos, podrían aplastar cualquier resistencia localizada. Y, peor aún, empezaron a sospechar que estaban siendo observados. Yo estuve en Talos Prime cuando eso se volvió evidente. Despertamos en un valle que no figuraba en ningún mapa. Cientos de supersoldados humanos, ascendidos y vigilantes mezclados, armados, desorientados. El cielo estaba demasiado limpio. Demasiado silencioso. No había flota visible ni satélites. Entonces apareció la transmisión. No era lenguaje. Era presencia. Una sensación colectiva de estar siendo evaluados. De que cada decisión, cada disparo, cada muerte estaba siendo registrada. No para análisis militar, sino para entretenimiento. Los elurianos negaron cualquier implicación cuando logramos contactarlos. Ellos también estaban perdiendo el control de los campos. Algo interfería. Algo antiguo. Algo que no pertenecía ni a la guerra contra los Kravet ni al proyecto humano. Y, en ese instante, comprendimos una verdad incómoda: la guerra se había convertido en un espectáculo. Los ascendidos luchaban con mayor ferocidad. No por estrategia, sino por afirmación. Cada victoria parecía alimentar algo más allá del conflicto. Algo que se beneficiaba de la escalada, del caos, de la brutalidad humana amplificada. Nosotros, los vigilantes, tomamos la decisión que nos condenaría para siempre ante los ojos de nuestra propia especie. Nos volvimos abiertamente contra los ascendidos. No fue una batalla limpia. No hubo discursos. Hubo choque directo entre supersoldados que compartían el mismo entrenamiento, el mismo origen, y ahora, visiones opuestas de lo que significaba sobrevivir. Mientras tanto, los elurianos iniciaron evacuaciones silenciosas de sistemas enteros. No para salvar mundos, sino para reducir el escenario. Cuantos menos testigos, menos alimento para lo que fuera que estaba observando. La guerra, antes galáctica, comenzó a contraerse. Y, por primera vez desde el inicio, sentí algo peor que miedo. Sentí que ya no éramos los protagonistas. Éramos variables dentro de un experimento mucho mayor. El final no llegó como una gran explosión. Llegó como un silencio pesado, de esos que solo existen después de que algo irreversible ha sido decidido. Cuando los vigilantes lanzamos la ofensiva final, ya no quedaban ilusiones. No luchábamos para salvar a toda la humanidad. Luchábamos para impedir que se convirtiera en el próximo flagelo de la galaxia. Los elurianos nos entregaron la última clave. No un arma. Un límite.
Activaron el protocolo de terminación de ascensión, una salvaguarda diseñada desde el inicio del proyecto humano, pero jamás revelada. Un mecanismo capaz de desactivar permanentemente las modificaciones más agresivas de los supersoldados, al costo de volver irreversible cualquier intento futuro de expansión humana. Fue una elección cruel y necesaria. La batalla final tuvo lugar en el sistema Elior, donde los ascendidos habían concentrado sus fuerzas para un ataque decisivo contra los últimos bastiones elurianos. El espacio estaba distorsionado por los campos de reorganización. No había líneas claras. Solo fragmentos de realidad colisionando. Cuando el protocolo fue activado, los ascendidos lo sintieron primero. Sus reflejos fallaron durante microsegundos, tiempo suficiente para que algo esencial se perdiera. Estrategias perfectas comenzaron a colapsar. La coordinación absoluta se convirtió en confusión. Por primera vez, ya no estaban adaptados al entorno. Nosotros sí. El combate fue brutal. No porque lo deseáramos, sino porque conocíamos cada una de sus debilidades. Cada impulso. Cada error nacido de la certeza absoluta de superioridad. Me enfrenté a soldados que se entrenaron a mi lado, que creían estar haciendo lo correcto, mientras destruían todo a su alrededor. Ravel cayó en el núcleo de la estación Elior. No suplicó. No se arrepintió. Solo me dijo, con el último resto de orgullo que le quedaba, nunca habrían ganado sin nosotros. Tal vez tenía razón. Y tal vez ese fue el problema desde el principio. Con la caída de los ascendidos, los Kravet se retiraron. No por una derrota total, sino porque la guerra había cambiado demasiado. El espectáculo había perdido su atractivo. El observador, fuera lo que fuera, se apartó cuando la brutalidad dejó de escalar. La galaxia sobrevivió. La humanidad fue contenida. Los elurianos asumieron públicamente la responsabilidad del proyecto humano. No como amos. Como carceleros reticentes. La Tierra fue aislada. Los sistemas humanos quedaron bajo vigilancia permanente. Sin expansión. Sin flotas interestelares. Sin nuevos programas de ascensión. Los humanos comunes jamás conocieron la verdad completa. Solo supieron que la guerra había terminado. Que el universo era peligroso. Que aún no estábamos preparados. Y quizá nunca lo estemos. Nosotros, los vigilantes, fuimos borrados de los registros oficiales. Para la historia, nunca existimos. Para los elurianos, somos guardianes silenciosos de una frontera que jamás debe cruzarse de nuevo. Yo sigo activo. No como héroe. No como salvador. Sino como testigo. Porque la mayor lección de esta guerra no fue sobre alienígenas, ni sobre tecnología, ni sobre enemigos externos. Fue sobre nosotros. Cuando la humanidad recibió el poder suficiente para moldear la galaxia, eligió moldearla a su propia imagen. Y eso casi lo costó todo. La galaxia sigue en guerra. Siempre lo estará. Pero ahora existe una certeza grabada en los archivos más profundos de los elurianos. Si la humanidad alguna vez vuelve a ser llamada para salvar el universo, alguien tendrá que salvarlo de la humanidad primero. Y allí estaremos esperando.